¿Cuántas veces a lo largo de nuestra vida hemos repetido una y otra vez comportamientos, creencias, obstáculos, carencias? Quizás al principio no nos diéramos cuenta del origen de estos patrones repetitivos, pensando que todo lo estábamos haciendo mal, que era cosa de mala suerte, de envidias, de mal de ojo e incluso del malentendido karma. Hoy me encuentro aquí para hablaros sobre lealtades familiares. Antes que nada, quería explicaros que como familia todos pertenecemos a un inconsciente familiar donde todos los miembros de ese sistema, de ese inconsciente, estamos conectados entre sí, estamos conectados con el resto de los miembros de la familia, aunque estos no los hayamos conocido. E incluso, pues, generaciones como muy atrás, igual, estamos igualmente conectados. Y cómo por este hecho podemos estar condicionados a actuar, a pensar, a reaccionar o a sentir todo de una manera insana. No solo eso, sino que en el momento que nos unimos, por ejemplo, con una pareja, su sistema familiar también va a estar vinculado a nosotros y el nuestro al de nuestra pareja. Esto también se da cuando alguno de nuestros antepasados tuvo algo grave con una persona ajena a nuestro sistema familiar. Directamente ocurre que esta persona ajena a nuestro sistema se va a vincular a nuestro sistema familiar. Del mismo modo, por ejemplo, si un antepasado fue víctima o verdugo de una persona que no era miembro de nuestra familia, generando así una deuda o dejando algo pendiente de resolver, pues esto se heredará posteriormente por alguno de los descendientes de nuestro clan o alguno de los descendientes del clan de esta persona ajena. Creo que ha quedado entendido, es un poco lioso, pero bueno, es una realidad. También vemos cómo personas que fueron adoptadas están vinculadas a cuatro árboles familiares, dos de los padres biológicos y dos de los padres adoptivos. También en el caso de las personas que fueron fruto de la donación de espermas u óvulos, pues estarían en la misma situación que los adoptados. ¿Vale? Como dice Joan Garriga en su libro El buen amor de la pareja, que por cierto es un libro que os recomiendo, bueno, pues él en su libro dice que cuando dos se unen muchos más, todos los miembros de los sistemas de ambos. Así que os podéis imaginar la influencia inconsciente que puede haber en nosotros. Las lealtades familiares son, obvio, inconscientes y al hacerlas conscientes hacen que nos liberemos y les liberemos a ellos de estas. En ocasiones simplemente conocerlas conscientes es suficiente, pero hay otras que son más arraigadas y que habría que trabajar en sesión. Podríamos definir las lealtades familiares como vínculos emocionales y compromisos que existen durante generaciones dentro de un sistema familiar. Estas lealtades se basan en la conexión de lo que ya hemos hablado antes y en esa búsqueda del sentido de pertenencia a nuestro clan familiar, el miedo a no pertenecer o a ser rechazados o excluidos, hace que nos limite en nuestro día a día, precisamente buscando ese reconocimiento, esa aceptación. Y es muy importante tener en cuenta que nadie, pero nadie, nos obliga a repetir o a reparar lo que sucedió a nuestros antepasados. Nosotros somos los únicos responsables de ello. Y no vale decir, pues nada, es que como mi bisabuelo no salió del armario o no salió del closet, pues ahora vengo yo siendo homosexual. No, esto no funciona así. Eh, Efectivamente, podemos ser homosexuales dando visibilidad a este antepasado que fue excluido por serlo, pero además, bueno, pueden existir más factores que habría que tener en cuenta. No podemos, y lo digo así en mayúscula, no podemos responsabilizar a nuestros antepasados de nuestras vivencias.
el pobrecito de mí, eh, qué he hecho yo, por qué lo han hecho tan mal mis antepasados que yo ahora estoy pagando. No, esto no tiene cabida, debe acabarse, ¿no? Hay que tomar o asumir la responsabilidad de cada uno de nosotros. Como digo, en este sentido, insisto, somos los únicos responsables de nuestras lealtades, sea el motivo que sea el que nos llevó a ese punto. Y bueno, pues habría que tener en cuenta que no solo heredamos patrones, creencias limitantes, comportamientos, enfermedades, sino también los recursos, ¿vale? Los bienvenidos recursos. Así que hay que agradecer todo de corazón porque todo nos ha servido para algo, aunque conscientemente no sepamos para qué. Hay que agradecerlo todo. Así que siguiendo con el abordaje de mis consultas, que ya inicié con el vídeo que tenéis en mi canal de el cumplir los sueños de los niños, pues quería presentaros dos técnicas con las que me manejo en sesión para trabajar precisamente las lealtades familiares. A mí me gusta empezar por el transgeneracional a través del estudio del árbol familiar. Yo aprendí, pues como normalmente enseñan, a que el estudio se haga a partir de un patrón, de una creencia, carencia, bloqueo, enfermedad, ¿vale? Pero llegué a un punto en el que pensé que tener una visión más amplia de lo que hay detrás de nuestra historia, pues era importante para comprender muchas de las vivencias ocurridas en nuestro pasado, incluso en nuestro presente, ¿no? Que están vigentes en nuestro presente. Para hacer un estudio completo, antes de la sesión os envío un cuestionario bastante completo, con nombres, fechas, eventos, bueno, para que yo pueda realizar lo que es este mapa familiar. Espero que lo veáis ahí bien, ¿vale? Es un poco complejo visto así, pero bueno, yo en la parte de atrás me suelo hacer una chuleta para luego interpretarlo en sesión con el cliente. No quiero extenderme mucho con conceptos de transgeneracional, que ya explicaré en otros vídeos, pero sí es importante el que os explique qué podemos encontrarnos, qué podemos ver en un estudio, ¿no? Pues bueno, como os decía, a través de las fechas, de los nombres, podemos ver de quiénes somos dobles, si venimos a repetir o reparar, con quién estamos en línea maestra, de quién somos heredero universal. Si en nosotros existe el síndrome del yacente o también llamado síndrome del fantasma, a través de nuestra profesión, podremos ver si venimos a repetir o a reparar eh, algún evento ocurrido en nuestro sistema familiar. Por poneros algunos ejemplos, cuando veáis una familia, por ejemplo, que vienen como el abuelo policía, el padre policía, el nieto policía, bueno, pues la historia que hay detrás posiblemente sea un, eh, un tema de un delito, ¿vale? Que no se ha resuelto, pues no se ha investigado o no se hizo justicia, que bueno, con la justicia pues estarían los jueces, los abogados, ¿no? Por poneros otros ejemplos, si en el sistema familiar ha habido un mal uso del dinero, alguna estafa, pues bueno, podemos venir viendo generaciones de personas que trabajan como administradores, contables, trabajadores de banco. Si ha habido hambrunas, pues bueno, descendientes que vengan con el tema relacionado a la alimentación, agricultores, panaderos, cocineros, ¿vale? Entonces, bueno, hay muchos más, podría extenderme, pero ahí os he puesto unos ejemplos para que los entendáis. Con esto, bueno, se entiende que venimos a reparar cosas de nuestro sistema familiar a través de nuestra profesión. Igualmente, podemos ver en familias cómo se repiten enfermedades, patologías, síntomas, y amén de que se pueden heredar, obvio, genéticamente, muchas de ellas surgen por heredar la forma de resolución o no de un conflicto. Se puede heredar muchísimas cosas que no tenemos en cuenta. Siempre hablamos del patrón de pobreza, de la abundancia, ¿vale? de la mujer sumisa. Eh, Os quiero recomendar un vídeo que tengo en mi canal,
¿vale? Sobre maldiciones y magias heredadas, de cómo estas también pueden ser heredadas, perdón, durante generaciones hasta que un miembro del sistema, del clan familiar, del sistema familiar, se hace consciente de ello y para esta sucesión de eventos trágicos. Y a lo mejor en este punto os estaréis algunos planteando de cómo poder hacer un estudio sin tener datos de los antepasados, sea fechas o nombres. Bueno, pues quedaros tranquilos porque no pasa nada. Aunque no sepamos fechas, muchas veces con los eventos o historias que nos han contado, podemos obtener también información. Incluso, pues las personas que, en el caso de las personas que fueron adoptadas, ¿vale? Se dice que el árbol de los padres adoptivos es un espejo del árbol de los padres biológicos, ya sea que venga en repetición o en reparación. Pero bueno, no obstante, no ocurriría nada porque a través de las constelaciones familiares, que es la otra técnica que manejo, se puede ir mucho más allá con la información. Podemos ir como 7 generaciones hacia atrás sin tener conocimiento de esa historia y, como os digo, bueno, pues las constelaciones pueden ir mucho más allá que lo que es el transgeneracional. Así que si no es por un lado, por otro, tenemos estas dos herramientas para poder trabajar con las lealtades familiares. Y ahora quería contaros un poquito, pues, cómo encontré yo las constelaciones, qué ha supuesto en mi vida y cómo las manejo a día de hoy en sesión. Pues la primera vez que di con las constelaciones, o que topé con ellas, fue hace unos 20 años. Y bueno, pues en aquel entonces eran las constelaciones familiares, las tradicionales, las originales, las creadas por Bert Hellinger. Y por aquel entonces me pareció una herramienta muy potente y liberadora. Llegué a comprender eh, que la rabia que yo sentía por mi padre, en parte, venía de mi madre. Es decir, que yo estaba mirando a mi padre a través de los ojos de mi madre, generando pues así mucha rabia hacia él. Mi lealtad a mi madre, de la cual soy doble, era tal que la traición que ella vivió con respecto a mi padre la hice mía. Era como si mi padre me hubiera traicionado a mí, con lo cual eso agrandecía mi rabia hacia él o la forma de mirarle. También descubrí el por qué yo actuaba de cierta manera con los hombres o cómo mi falta de amor propio eh, estaba presente en mis relaciones sexuales. Otras cosas de las que me di cuenta es la incapacidad de reconciliarme con el dinero, porque en mi inconsciente lo consideraba sucio. Y esto era pues un poco por lo que se había o cómo se había usado el dinero en mi sistema familiar. Como os digo, haré más vídeos sobre estas cositas para no extenderme mucho en este vídeo. Y así un gran número de tomas de conciencia y liberación que hizo que progresara en mi día a día. Tomar a mis padres, entendiendo por ello el aceptarlos tal y como son desde el estado de yo adulto, para mí fue liberador porque los padres representan todo, ¿no? Mamá es la vida, es la abundancia, papá es la realización profesional. Bueno, también os iré explicando más adelante, pero el trabajo con papá y con mamá es súper importante y además es un trabajo que hay que hacer durante toda la vida, porque cuando crees que ya tienes trabajado algo, te dices, no, yo papá ya lo trabajé, pum, se te activa otra cosita, ¿no? Entonces, como os digo, esto para mí fue bastante liberador y generó mucho movimiento en mi vida. Al cabo de unos años, al estudiar transgeneracional y bioneuromoción, pues se me presentó la oportunidad de aprender a constelar no solo temas familiares, sino también constelar enfermedades y síntomas. Más tarde me inscribí a un curso de sistémica familiar y desde hace casi 3 años, sí, más o menos, pues sigo participando en formaciones mensuales todos los meses de lo que son las nuevas constelaciones familiares.
que son con las que trabajo hoy en día en mis sesiones. Antes de mostraros unas imágenes de unas sesiones reales desarrolladas en mi consulta, quería explicar así un poco por encima qué diferencia hay entre las constelaciones familiares, las tradicionales y las nuevas constelaciones. Estas últimas, bueno, derivan de las tradicionales, pero están como más ampliadas en el campo de trabajo. No solo el campo de trabajo, los conceptos e incluso la forma de trabajar del terapeuta. En las tradicionales, digamos que el terapeuta forzaba los movimientos entre las personas representadas, mientras que en las nuevas no se fuerza nada. Si el movimiento no se da, se respeta y se para la constelación. En ambos casos se desarrolla una representación física y simbólica de los miembros de la familia, pero digamos que en las nuevas se amplía mucho más como he dicho, el campo de trabajo, ¿no? Se incluyen más elementos como pueden ser creencias, colectivos, e incluso se abordan temas, como digo, más amplios a nivel no solo familiar, sino social, cultural, etcétera. Es decir, que se pueden explorar dinámicas sistémicas eh, más allá de lo que es la familia nuclear y trabajar con sistemas mucho más amplios. Y algo que me llamó mucho la atención de las nuevas constelaciones es que en ellas se le da mucha importancia a nuestros antepasados excluidos. Todo aquel excluido, que ya hablaré más adelante de lo que significa, pues como os digo, todo aquel excluido será representado o dado visibilidad por uno o varios descendientes, mostrando toda la carga o el dolor o, bueno, lo que viviera ese antepasado, ¿no? Se presentarán esos descendientes. Como os digo, ya en otro vídeo profundizaré más en lo que se considera un excluido. La forma de abordaje en consulta es, en primer lugar, tener permiso obvio del cliente para entrar en conexión con su sistema familiar y de esa manera ponerme o ponerse por parte del terapeuta a disposición de él y de sus antepasados. El cliente, pues desde su casa, va a observar el movimiento realizado como si estuviera viendo una película o una obra de teatro, ¿no? En todo momento le voy informando de cómo me siento, mostrando incluso algún gesto que puede pasar desapercibido por el cliente por el tema de la webcam, ¿no? En muchas ocasiones las palabras sobran porque, bueno, no son necesarias en ese momento, pero igualmente el movimiento llega al cliente. Ayudado por frases sanadoras, podemos poner orden en lo que está ocurriendo, liberar a nuestros antepasados de nuestras promesas, incluir a nuestros excluidos, honrar sus destinos, honrando nuestro propio destino, asumir nuestras responsabilidades desde el estado del yo adulto, decidir mirar a la vida con plenitud y libertad. La verdad que, bueno, pues hay un sinfín de beneficios al hacer el movimiento, ¿no? Cada constelación es un mundo y a veces, bueno, pues hay que trabajar un mismo tema en varias sesiones, sobre todo lo que es el tema de las enfermedades, ¿no? O patologías, yo que sé, el insomnio, cosas así. Hay que trabajarlo en varias sesiones, ¿no? Las frases sanadoras de las que he mencionado no son solo frases, sino que son decisiones, son recursos para trabajar en las sesiones. Pero en ocasiones, y según yo lo sienta, puedo ampliar, no solo, puedo usar no solo las frases sanadoras, sino que puedo incluir pues alguna visualización o algún tipo de ritual con los antepasados. Esto último que os cuento, pues por ejemplo, en las constelaciones antiguas, en las tradicionales, pues no había cabida, ¿no? Pero en las nuevas, pues se permite o estamos abiertos
los terapeutas a que se hagan este tipo de, o tener este tipo de recursos, ¿no? A continuación os dejo unas imágenes de 3 sesiones reales de mis consultas para aquellos que no conozcan esta técnica, pues puedan tener más información. Así que nos vemos a la vuelta de estas imágenes. Hasta ahora. Bueno, como os decía, durante la muestra de estas imágenes, no estoy poseída por el alma de ningún antepasado. Eh, bueno, en las constelaciones hay que tener muy claro que no se trabaja con las almas de nuestros antepasados, sino con la energía de cada persona representada. Ningún alma entra en el ejercicio y, bueno, tampoco en mi casa dejo entrar a nadie. Aunque, si os soy sincera, sí me ha pasado en un par de sesiones en el que sí se me presentó algún alma, ¿no? Obvio, un alma de uno de los antepasados del cliente, pero no porque la constelación se abra a ello, sino porque al ser yo un canal o comunicadora álmica, pues vieron esa posibilidad en mí y porque el mensaje era realmente necesario para el cliente en ese momento. Igualmente, en otra ocasión me pasó que el cliente, cuando miraba al excluido, resulta que es que ese excluido era él, es decir, él era el antepasado, como que se había reencarnado en la misma familia. Y esto no suele darse, pero a veces, pues, en muy contadas ocasiones, pues se presenta, ¿no? Y, y en estos casos lo que hago es trabajar en otra sesión con integración de vidas pasadas. En ningún momento mezclo lo que son las constelaciones con vidas pasadas porque nada tiene que ver, ¿no? Las constelaciones no está abierto a esa posibilidad, ¿no? A esa existencia de vidas pasadas, aunque algunos crean y otros no, pero bueno, en el movimiento, en el ejercicio en sí, en la sistémica familiar, pues no se contempla. Iré haciendo más vídeos sobre esta temática porque al final, bueno, este vídeo se me ha extendido más de lo que yo esperaba. Pero bueno, creo que era necesario dar a conocer estas dos formas de abordaje que se hacen mis consultas con las lealtades familiares, con todo lo que arrastramos de nuestro sistema familiar. Así que nada, cualquier información, cualquier duda, pues me la podéis hacer en comentarios o escribiendo a mi correo personal marta.lagomartin@gmail.com. Como os digo, seguiré contando más técnicas que manejo en mis sesiones con otras temáticas, con otros asuntos a trabajar. Y bueno, pues si te ha gustado este vídeo, dale al like y si crees que le puede interesar a alguien de tu entorno, pues se lo compartes. Gracias por escucharme y nos vemos pronto.